Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 ex River que podrían estar volviendo al club en el siguiente mercado de pases, luego de lo que fue la desazón la semana pasada de la eliminación en la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. Y más allá de que todavía quedan partidos importantes, porque el más grande tiene que clasificar a la próxima Copa por medio de la tabla anual, y para eso todavía tiene que ganar los 7 encuentros que le restan del torneo doméstico. Está claro que ya se piensa en el próximo mercado de pases y quiénes podrían ser aquellos futbolistas que podrían llegar a ser incorporaciones del club. Y como siempre sucede en cada uno de los recesos, a los primeros que se menciona son aquellos jugadores que en su momento hicieron las divisiones inferiores en el elenco de Núñez y por lo pronto podrían llegar también a ser refuerzos en el siguiente periodo de transferencias. Así que en particular vamos a estar hablando en este video de 5 posibles incorporaciones de aquellos jugadores que ya jugaron en River. He hecho otros videos y seguro haré en el futuro de aquellos futbolistas que podrían llegar a ser refuerzos pero que no tuvieron ni han tenido ninguna relación con la banda. Y también hay que decir que Marcelo Gallardo piensa por lo pronto en un jugador. Hay uno que, si bien es cierto no lo vuelve loco, tiene el deseo que sí o sí regrese en el próximo mercado de pases, un refuerzo que podría ser considerado la incorporación estrella del siguiente periodo de fichajes. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el único de esta lista que no es un jugador que hizo las divisiones inferiores en el club, más allá de que es un futbolista importantísimo para River y lo ha sido durante los 4 años que vistió el manto sagrado. Rafael Borré es hasta ahora el máximo goleador de la era Gallardo, tanto si contabilizamos su primera etapa como este arranque de segundo ciclo, y es un jugador que quizás en sus inicios en el Millonario no se esperaba tanto de él, pero terminó siendo un jugador destacadísimo. Es cierto que algunos hinchas le tienen bronca por la forma en la que se fue, porque ya se sabía a principios del 2021 que su contrato con River terminaba el 30 de junio y él mismo no iba a renovar contrato. Sin embargo, en esa oportunidad Gallardo no tomó la misma decisión que tomó meses después, por ejemplo con Angileri y Rollheiser, de colgarlos, sino que tomó la decisión de tenerlo en cuenta hasta el último día en el cual se acababa su vínculo. Así que Borré jugó hasta el último partido con la casaca de River. Su rendimiento dentro del terreno de juego ha sido prácticamente inobjetable, si bien también es verdad que muchos simpatizantes del Millonario le cuestionaban al muñeco por qué quizás a veces elegía a Borré por encima de Prato y Escoco. La realidad es que Gallardo siempre lo tenía claro y él piensa que hoy en el fútbol sudamericano pesan muchísimo más los jugadores de las características del colombiano que quizás de las habilidades, que pueden llegar a ser bastante superiores, de otros futbolistas de muchísima más jerarquía, pero que no tienen quizás esa impronta que tiene Borré. Se puede decir que fue el mejor refuerzo de la era Gallardo, quizás sea un poco exagerado, pero sí es un jugador del que no se esperaba mucho y que terminó siendo destacadísimo, sobre todo en la Copa Libertadores que River ganó en el año 2018. Y es más, si no hubieran sucedido esos minutos fatídicos frente a Flamengo en el Estadio Nacional de Lima, hoy estaríamos hablando de que River ganó la 5ª Copa Libertadores de su historia con un gol de Borré. Pero vamos a dejar todo el pasado de lado y vamos a centrarnos un poco en el futuro. ¿Cuántas chances hay de que el colombiano regrese a River en el próximo mercado de pases? Lo que se sabe es que tiene contrato con el Inter de Porto Alegre por un par de años más. En este momento está siendo titular, por lo que no veo que en el corto plazo lo dejen salir de manera sencilla, pero hay que tener en cuenta que en River están preparando hacer una inversión importantísima para el próximo mercado de pases. Y esto, hay que remarcarlo, va más allá de si el equipo clasifica o no a la próxima Copa Libertadores. El Supermundial de Clubes de la FIFA, que se llevará a cabo en los Estados Unidos entre junio y julio del año que viene, es el objetivo por el cual el equipo de Núñez estaría reforzando de manera superlativa en el próximo periodo de transferencias. Y Rafael Borré no es el refuerzo estrella que mencioné anteriormente, pero no deja de ser un jugador que al muñeco le encanta y que le ha gustado básicamente siempre. Es más, él quería que continuara en el club y por eso lo utilizó hasta el último día. Después, una vez finalizó su contrato, River no le compró parte del pase al Atlético Madrid y el jugador se terminó yendo libre al Eintracht de Frankfurt de Alemania. Tuvo un paso por el fútbol europeo, también jugó media temporada en el Werder Bremen, hasta que a principios de este año Internacional de Porto Alegre, el dueño de su pase, se hizo cargo de sus servicios. River tendrá que poner, está claro, un dinero bastante importante para comprar al jugador, pero me parece que la vuelta del muñeco, como sucede absolutamente siempre, impulsa
fuerza a los futbolistas a volver a ponerse la camiseta de River. Con esto no estoy diciendo que Borré vaya a ser 100% refuerzo del más grande, pero obviamente la llegada de Gallardo en esta segunda etapa podría llegar a provocar su vuelta antes de lo pensado. Ahora vamos a hablar de dos futbolistas que juegan en el mismo equipo, que ya he mencionado en este canal la posibilidad de que regresen, pero me parece volver a hablar de ellos porque la información se va actualizando día a día. Para empezar vamos a hablar del jugador que juega en la misma posición que Borré y por lo pronto sus características son un tanto similares. De hecho, de los tres atacantes que voy a estar hablando en este video, los tres son más o menos iguales y de hecho ninguno de los tres tiene virtudes y habilidades iguales a los delanteros que hoy por hoy hay en River. Esa es una de las principales razones por las cuales Gallardo va a pedir como mínimo un atacante y hasta podría llegar a pedir dos. Ni Borja, ni Colidio, ni Solari, ni Vareiro, más allá que no le desagraden al entrenador, cumplen con las características esenciales de un delantero que cree hoy que Gallardo necesita River. ¿Qué es lo que pasa con Lucas Beltrán? A mediados del año pasado se fue transferido del Millonario a la Fiorentina a cambio de alrededor de 22,5 millones de euros. Teniendo en cuenta esto, uno puede pensar, ¿y cómo el equipo italiano lo va a dejar salir con tanta facilidad? La realidad es que el comienzo de la temporada europea para Beltrán no ha sido el mejor, y si nos guiamos por lo que ha sido su carrera hasta este momento en el conjunto de Italia, ha sido un tanto inversa a lo que generalmente suelen ser las trayectorias de los futbolistas cuando pisan por primera vez el viejo continente. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La temporada 2023-2024, que fue la primera de Beltrán en Europa, significó una enorme cantidad de partidos y muchos goles importantes para un equipo que terminó siendo subcampeón de la UEFA Conference League y que logró clasificarse nuevamente a torneos internacionales mediante la tabla general de la Liga Italiana. Viendo todo esto y teniendo en cuenta que había tenido una muy buena primera temporada en Europa, uno puede pensar, y entonces en este segundo año, en este inicio de 2024-2025, va a tener más recorrido, porque es lo lógico. Sin embargo, esto no sucedió. Más allá de que participó últimamente en estos encuentros de la Fiorentina que se jugaron a finales del mes de octubre, la realidad es que Beltrán ha jugado muchísimo menos de lo esperado y la versión de que el atacante podría estar regresando a River surge de los propios medios italianos y es ahí donde el más grande se aferra como para poder traerlo. La Fiorentina en principio tendría la intención de llevarlo cedido a otro equipo de Europa, que esta cesión, este préstamo podría llegar a ser por 12 o 18 meses con una opción de compra lo suficientemente aceptable como para que este conjunto europeo en cuestión pueda adquirirlo, pero estamos hablando de algo así como 10 millones de euros y no sería tampoco por la totalidad del pase. En caso de que ningún equipo europeo aparezca durante el siguiente mercado, ahí es donde River puede aparecer por sorpresa como para hacerle un ofrecimiento. Beltrán en su momento fue pedido por Gallardo a mediados del 2022, recordemos que en ese entonces estaba jugando en Colón, el más grande podía hacer uso de la cláusula de repesca, pero teniendo en cuenta que los octavos de final de aquella Copa Libertadores se jugaban el partido de ida antes de que River pudiera hacer uso de la cláusula y el partido de vuelta posterior a eso, el más grande tuvo que pagarle a Colón para poder tener a Beltrán antes de tiempo, es decir, el muñeco lo consideraba importante. Jugó 6 meses de la mano de Gallardo, quizás no tuvo su mejor versión y su mejor nivel se lo vio claramente en los posteriores 6 meses en el primer semestre de Martín de Michelis, donde fue goleador y absoluta figura del equipo que se consagró campeón de la liga profesional. Posteriormente se terminó yendo a Europa. Ahora la verdad es que River necesita un delantero y si Gallardo ya lo pidió en su momento y se da la chance de que pueda volver, está claro que Beltrán tendrá las puertas abiertas para regresar. Y el siguiente futbolista del que voy a hablar también juega en la Fiorentina, no es delantero, es defensor central, y estamos hablando de Lucas Martínez Cuarta. Un zaguero que todos sabemos que a Gallardo le encantaba en su momento, de hecho con tan solo 3 partidos en primera lo puso como titular en la final de la Copa Argentina del año 2016. Después todos sabemos lo que sucedió en el 2017 con el caso del doping y que no pudo jugar la segunda mitad de esa temporada, pero en el 2018 regresó. Le costó al principio, pero en el 2019 se volvió a convertir en un emblema de la saga central, formando una dupla con Javier Pinola, que alcanzó la final de la Copa Libertadores, la que mencioné antes, contra Flamengo, que lamentablemente no pudo terminar con River levantando el trofeo. Pero Martínez Cuarta siempre fue un central, por lo menos que está por encima de lo esperado en el fútbol sudamericano. Además, el hecho de poder jugar como primer y como segundo zaguero le da un impulso más, porque a Gallardo le encantan esa clase de defensores centrales.
En el caso de Martínez Cuarta, lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que habría que poner más dinero que en el caso de Beltrán, porque más allá de ser más grande, la Fiorentina no tendría intenciones tanto de cederlo, sino que en caso de que se vaya, quisiera ya transferirlo de manera definitiva. Lo positivo es que la Fiorentina en esta oportunidad no pone por encima a los conjuntos europeos para vender a un jugador, porque está claro que en el caso de Beltrán es una cesión para que regrese posteriormente al elenco de Italia. En cambio, en el caso de Martínez Cuarta, sería una venta de manera definitiva. En su momento, por allá en octubre del 2020, cuando el mercado se estiró un poco más debido a la pandemia por COVID, el equipo italiano puso alrededor de 13.900.000 euros entre el primer pago y después algunos objetivos para quedarse con el pase total del jugador que en ese entonces estaba teniendo un rendimiento muy bueno en River y que había comenzado como titular las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Después lamentablemente terminó perdiendo su lugar. Su nivel en la Fiorentina en general ha sido muy bueno, si bien hoy alterna titularidad con suplencia, hubo momentos en los que fue indiscutible y hasta llegó a llevar el brazalete de capitán, siendo un futbolista que ha mostrado solidez y muchísima seguridad en la última línea. Veremos si Martínez Cuarta tiene la intención de regresar a River en este mercado de pases. Dependerá mucho de algunas cuestiones familiares y también de la opinión del propio Gallardo. La realidad es que el muñeco va a pedir también como mínimo un zaguero, si bien River tiene una enorme cantidad de defensores centrales en el plantel, porque están Pesela, Paulo Díaz, González Pires, Gatoni y Funes Mori, no se puede asegurar que todos vayan a continuar en el club en el año entrante. Así que por lo pronto dependerá mucho de lo que quiera hacer el propio futbolista, porque a mí me parece que si bien la Fiorentina pretende venderlo, River estaría dispuesto a pagar algo así como entre 7 y 8 millones de euros para quedárselo de manera definitiva. Y uno puede pensar, ¿tanto va a pagar River por un defensor central? Seguramente hasta pague más por otros jugadores en el siguiente mercado. Yo creo que no nos imaginamos todavía cuánto dinero va a invertir River en el siguiente mercado de pases. Entre el dinero que ingresará por la venta de algunos jugadores y todo el dinero que ha recaudado por otros motivos, además obviamente de los premios económicos por haber clasificado al Supermundial de Clubes, River podrá ser uno de los mercados más onerosos de toda su historia, y Martínez Cuarta podría llegar a ser uno de los futbolistas que se convierta en refuerzo en ese periodo de transferencias en cuestión, si es que quiere volver y si es que Gallardo tiene intenciones de que sea refuerzo. Y continuamos ahora con el único jugador de la lista con el que ya ha hablado Marcelo Gallardo. Estamos haciendo referencia a Gonzalo Montiel, con quien se comunicó en el pasado mercado. El muñeco tenía la intención, cuando llegó y asumió en su segunda etapa como DT de River, de que quería 3 jugadores: Germán Pesela, Maximiliano Mesa, estos dos terminaron arribando, y Gonzalo Montiel. Sin embargo, en la comunicación que hubo entre el entrenador y el futbolista, Montiel le confesó que quería seguir un tiempo más en el fútbol europeo. En base a eso, el River no intentaron convencerlo de ninguna otra forma y terminaron contratando a Fabricio Bustos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Gonzalo Montiel? Está claro que desde el lado del cuerpo técnico no hay ningún reproche en cuanto a su decisión de querer seguir en el viejo continente, más allá de que esto no ha sido positivo para el jugador. Los pocos minutos que ha jugado hasta este momento en esta segunda mitad del 2024 han sido cuando ha vestido la camiseta de la selección argentina. Montiel tiene la suerte que Scaloni no se ha fijado tanto en los minutos que ha jugado en el Sevilla, porque ha sido prácticamente nada, y por eso mismo lo ha seguido convocado para cada una de las fechas FIFA, y también seguramente lo convocará para la próxima y última fecha FIFA del 2024, que será ahora a mediados del mes de noviembre. Y además porque no hay muchos laterales derechos que en la selección argentina estén apareciendo con fuerza. Pero Gallardo quiere a Montiel. Y uno se puede preguntar, ¿pero River no tiene ya hoy un par de laterales derechos? Porque Fabricio Bustos es el titular indiscutible, y Montiel no sé si abandonaría Europa para venir a River a ser suplente. Después, Agustín Santana, y ni un solo partido jugó todavía como titular, ni ingresando desde el banco en este semestre, porque en aquel primer cotejo de pretemporada, cuando todavía Martín de Michelis era el DT, se terminó esguinzando la rodilla. Tuvo 2 meses, 60 días aproximadamente afuera de las canchas, y cuando recibió la alta médica y se recuperó de esa lesión, lo empezó a afectar una sinovitis, que es algo totalmente lógico, pero lamentablemente es una lesión que no tiene un tiempo estimado de recuperación, y por eso mismo hoy Santana es duda de si sigue en River o no, más allá de que a Gallardo también es un lateral que le guste. En el caso de Montiel, si el muñeco decide volver a ir por un marcador de punta diestro, no hay ningún tipo de dudas de que el jugador del Sevilla va a ser la primera alternativa, y acá el punto a favor que tiene
River es que el elenco español estaría dispuesto a cederlo sin ningún tipo de problema, tal como sucedió con Federico Gattoni. River obviamente tendrá que pagar un cargo por el préstamo, que sería algo así como de entre 500.000 y $1.000.000, y después podemos poner una opción de compra de alrededor de entre 5 o 6 millones de euros, que quizás es un poco más elevado, pero si Montiel llega a rendir y recuperar el nivel que tuvo durante su primera etapa en el club, está claro que es un número totalmente lógico, una cifra que hay que poner porque no deja de ser un futbolista más que interesante. Hay que tener en cuenta que va a venir con mucha inactividad, porque había jugado el primer semestre de este año y toda la temporada pasada en el Nottingham Forest de Inglaterra, que en un momento se había rumoreado de que iba a pagar los 11 millones de euros de la opción de compra. Sin embargo, terminaron echándose atrás y en este último mercado el Sevilla no pudo transferirlo porque ninguna de las ofertas que llegó al club ni ninguna de las propuestas que recibió Montiel terminaron conformando a ninguna de las dos partes, y debido a eso se terminó quedando en el elenco andaluz, donde para el entrenador es claramente el tercer lateral derecho y por eso prácticamente no juega nunca en un equipo que no disputa competencias internacionales. Así que veremos lo que es el futuro de Montiel. Si Gallardo precisa un marcador de punta, casi seguro que el elegido será el ex juvenil de River, y en ese caso habrá que ver la propia decisión que toma en esta oportunidad. Y para terminar vamos a hablar de el refuerzo estrella, entre comillas, del próximo mercado, pero Sebastián Driussi es el futbolista que River, o que mejor dicho, que Gallardo quiere para el próximo periodo de transferencias. Es verdad que ya nombré dos delanteros en este video, tanto Rafael Borré como Lucas Beltrán, también son dos jugadores del gusto del DT, pero Sebastián Driussi es un futbolista que le encanta por muchos motivos. En primera instancia porque es un jugador que se puede complementar básicamente con cualquier otro atacante, porque Driussi puede jugar con un centro delantero más de referencia de área, con un segunda punta siendo el propio Driussi un jugador más centroatacante, puede tirarse un poco atrás para jugar, no digo que de enganche, pero sí más juntándose con el resto de los mediocampistas, tiene cuota goleadora, aparece por sorpresa dentro del área, tiene buen porte físico y además, más allá de que ahora tiene 7 años más desde cuando se fue de River, no es un jugador que haya perdido velocidad ni mucho menos, es un futbolista interesantísimo que es verdad, a lo mejor el hincha del más grande no le tiene tanto aprecio como le tenía en su momento, porque ahora voy a estar repasando lo que pasó en el 2021, pero aún así a Gallardo creo que eso nunca le importó. Si quiere el futbolista, el jugador quiere volver, y las negociaciones entre River y en este caso el Austin Football Club, que es la franquicia de los Estados Unidos, que es dueña del paso de Driussi, si todos se ponen de acuerdo, el jugador podría ser refuerzo en el siguiente mercado sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pasó con el hincha de River y Driussi? En febrero del 2021 River estaba buscando un delantero justamente por lo que mencioné al principio de este video, porque sabía que en un par de meses Rafael Borré iba a quedar libre con el pase en su poder y obviamente había que traer un atacante para reemplazarlo. Después River terminó trayendo a mitad de año a Brian Romero, que tuvo un semestre bueno y un semestre para el olvido, pero eso lo vamos a dejar para otro video y es otra historia. ¿Qué pasó con Driussi? El atacante tenía absolutamente todo arreglado con River como para regresar a préstamo por 12 o 18 meses. En ese entonces él no estaba jugando en los Estados Unidos, estaba jugando en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, que recordemos a mediados del 2017 hizo uso de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros para hacerse con los servicios del atacante. Estaba todo arreglado entre el jugador y River. Sin embargo, el equipo ruso se negó a prestarlo, más allá de que también el más grande estaba dispuesto a pagar alrededor de entre 1,5 millones y 2 millones de euros por solo el préstamo. Después la opción de compra iba a ser un número aún mayor, pero lamentablemente, como en ese entonces muchos equipos europeos, entre ellos el Zenit, se estaban recuperando de la crisis por la pandemia por COVID, no iban a tener el dinero suficiente si cedían a Driussi para reemplazarlo con otro delantero de nivel. Además de que un compañero suyo había sufrido una lesión importante y no lo iban a tener prácticamente por todo lo que quedaba de la temporada. Ese igual no fue el enojo principal del hincha de River con Driussi, porque acá lo que estamos diciendo es que el propio equipo ruso no lo dejó venir. Sin embargo, a finales de mayo, en una transmisión de Twitch, el propio futbolista hizo alusión de que iba a volver a River pronto, de que su regreso estaba más cerca que nunca. ¿Y qué es lo que sucedió? Un par de semanas después se terminó confirmando la llegada de Driussi, pero no a River, sino al Austin Football Club de los Estados Unidos. Y eso terminó enfadando un poco al hincha de River, que creo que hoy ya no recuerda esa situación tan en particular, pero por lo pronto le hubiera gustado que en ese entonces Driussi regresara a River. Hoy habrá que negociar con el equipo de los Estados Unidos, River tendrá que poner el dinero sobre la mesa, pero si Gallardo obtiene el ok del futbolista, sería una negociación donde habrá que invertir, pero no sería tan complicada.
Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que el próximo mercado de pases va a ser elemental y crucial para el futuro de River. Si el equipo de Gallardo quiere ser verdaderamente competitivo en el alto nivel tanto del fútbol argentino como del fútbol sudamericano, deberá sin ningún tipo de dudas reforzarse de la manera más óptima posible. Y si hay que invertir, porque River ha recibido mucho dinero por diferentes motivos y si hay que poner plata para comprar jugadores, habrá que hacerlo. De todos los que hablé en este video, el más sencillo en principio sería Montiel, porque Sevilla estaría dispuesto a cederlo sin ningún tipo de complicación. Y después habrá que ver, mencioné 3 delanteros, Borré, Beltrán y Driussi, está claro que los 3 no creo que lleguen, pero Gallardo podría pedir uno seguro a su medida y lo que él pretende de un atacante para River, y si se va alguno de los que hoy está en la plantilla, que es muy probable, podría llegar a pedir 2. Y en el caso de Martínez Cuarta, que es un defensor central, también Gallardo pedirá un zaguero. Habrá que ver si el elegido es el hombre de la Fiorentina. El equipo italiano estaría dispuesto a negociarlo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.